El tío de, la tía Alicia y mamá se van a pasar el fin de semana. Interesante. Mi sobrino Sean me preguntó o simplemente me informó. Mi nombre era Daniel, pero mis sobrinos y sobrinas acortaron mi nombre. Me gustó. Alice realmente no estaría en casa durante el fin de semana, así que todo lo que tenía que hacer era cerrar por la noche. A mitad del día el teléfono sonó varias veces. Lo revisé de mala gana y encontré un par de mensajes de Alice. Él y Roude juntaron su dinero para comprar una mesa auxiliar antigua, que esperaban vender para obtener una buena ganancia, pero gastaron el dinero en el proceso, por lo que solo estarán mirando escaparates hasta el próximo tren nocturno a casa. Adjunta había una fotografía, una pequeña mesa marrón con patas finas y gastadas. Piernas y un par de cajones escondidos bajo la tapa. Parecía antiguo. También parecía muy feo. Ciertamente parecía fuera de lugar en la habitación de hotel que compartían los dos, que parecía estar amueblada con muebles de hotel estándar lo más baratos posible, desgastados y en mal estado. Más interesante fue el reloj de la ciudad del siglo XIX visible a través de la ventana y lo que parecían ser bailarines de Morris en la plaza frente a él. Oh, bueno, al menos tendrían algo de entretenimiento, aunque dudaba que el baile de Morris y hombres vestidos como campesinos con cascabeles en los pies, bailando en círculos y aparentemente amenazándome unos a otros con palos, calificara como categoría de entretenimiento. Me reí para mis adentros. Hasta donde yo sabía, todavía no habían obtenido ganancias con nada de lo que compraron, pero realmente amaban las antigüedades, y los dos pasaban un fin de semana cada 2 meses comprando basura e intentando venderla como tesoro. No me importó, me dio un fin de semana sin preocupaciones y ambos siempre estaban entusiasmados y felices de descubrir algo que valiera la pena. Sacudiendo suavemente la cabeza ante la eterna esperanza de mi esposa, pero siendo escéptico, examiné su mesa antigua. Navegué por internet y lo encontré y descubrí que probablemente valía unas 20 libras, una imitación barata al estilo francés de los años 1970. Una tienda de antigüedades de otra ciudad vendió el mismo por 30 euros, gastos de envío incluidos. En este caso, las nueras sufrirían pérdidas importantes. Suspiré. A ambos les encantaba la búsqueda del tesoro, pero parecía costar mucho más de lo que traían, y la basura que no podían vender siempre adornaba nuestra casa. Entonces sonreí. Un error como ese significaba que Alice pronto intentaría compensar con mucho amor, lo cual siempre era algo bueno. Ella estaría un poco callada y deprimida por un tiempo, pero luego comenzaría a intentar estafar sin dinero para el próximo fin de semana. Maldita sea, no me importó demasiado. Podría salir por las noches de chicas y entonces yo me opondría, lo que a su vez la convertiría en una esposa infeliz. Comprar antigüedades con mi cuñada era tan peligroso como pasar la noche en una sala de bingo. No me importó subsidiar su hobby hasta cierto punto y se lo dije desde el principio. Pero cuando él y Roude recorrieron cientos de pequeñas aldeas para ver si tenían tiendas decentes, yo recibía una enorme factura de gasolina. Cuando me opuse, decidieron que les saldría más barato alquilar una habitación en uno de los hoteles de la zona y utilizarlo como base. Una noche se convertía en 2 cada 3 meses y parecían gallinas felices con una camada de polluelos. Alan, mi hermano, era un poco tacaño y se quejó durante un rato, pero Roude pareció convencerlo de alguna manera, así que sonrió y dejó de quejarse de tener que compartir gastos. Por supuesto, no podía adivinar cómo ella lo hacía tan flexible. Esta aventura les costará a ambos 400 libras de su presupuesto de fin de semana, gastadas en el dudoso placer de mirar escaparates y bailar con Morris. Sacudí la cabeza y me reí de nuevo. Finalmente cogí mi abrigo del perchero y salí a caminar. El día era frío y fresco, y no en vano cogí mi abrigo. Cuando llegué a casa, distraídamente lo tiré en la percha. Como siempre, cayó al suelo. Esto siempre me irritaba porque los ganchos eran demasiado cortos y el abrigo siempre caía al suelo si no lo colgaba con cuidado. Recordé haber visto algo muy similar en mis búsquedas anteriores y me pregunté cuánto ganaría Alice por la percha si insistía en que se deshiciera de ella. Quizás obtenga ganancias, lo cual sería bueno. Curiosamente, cuando fui a la computadora y comencé a mirar otras fotos de antigüedades, no podía recordar ninguna parte del perchero. Regresé, la miré un rato y luego volví a mi escritorio para intentarlo de nuevo. Nada. Tomé una foto del perchero con mi teléfono, decidiendo colocarlo junto al monitor como referencia. Pero tan pronto como miré la fotografía, descubrí que de repente se hizo más clara en mi memoria. Al regresar a la computadora, miré las fotografías de perchas, las páginas parpadeaban cuando hacía clic con el mouse. Había 3 fotos de 3 tiendas diferentes, por lo que las posibilidades de que fuera una antigüedad rara eran tan escasas que la mierda de tiburón habría estado fuera de serie. Una de las tiendas en la página de Google Imágenes que anunciaba un perchero era la misma que vendía la mesa de Alice. Negué con la cabeza.
En la lista de productos vi una foto de la taza que compraron el fin de semana pasado, una taza enorme con la boda real. Había una taza allí. Y estaba el nombre de la tienda que lo vendía. 3 artículos comprados por empresarios emprendedores estaban disponibles en la misma tienda, Taylor A.S. Antiques en Harlingen. Una vez es interesante, 2 veces es una coincidencia, 3 veces vale la pena explorarlas. Si las mujeres visitaran diferentes áreas cada fin de semana en busca de artículos raros y únicos, por supuesto, las posibilidades de comprar 3 artículos también disponibles en la misma tienda serían bastante bajas. Y si sus compras estaban disponibles en todas partes, debieron darse cuenta de que no podrían obtener ganancias. Caminé por la casa buscando otras cosas que mi esposa aún no le había regalado a otra persona. Unos minutos más tarde fotografié un joyero que tocaba una melodía mientras una bailarina giraba cada vez que se levantaba la tapa, una tabaquera de latón con un diseño decente grabado en la tapa y un maniquí desastre presumiblemente victoriano que ahora decoraba nuestra habitación de invitados. El joyero resultó ser tan común que podía comprar 3 en un radio de 5 kilómetros de mi casa, mientras que los otros 2 no eran tan comunes. Pero los 3 fueron anunciados en el sitio web de Taylor's Antiques. Esto fue muy extraño porque la tienda estaba en Arlington en Bedfordshire y el hotel que las mujeres habían reservado estaba en las afueras de Ashford en Kent, donde había muchas tiendas de antigüedades. No estaban tan lejos uno del otro, unas 100 millas aproximadamente, pero todo el Gran Londres estaba entre ellos. Algo era claramente sospechoso. La siguiente parada fue Google Maps. Harlington no era en absoluto grande, no era mucho más que una aldea con sueños grandiosos de convertirse en un pueblo. Las fotografías de esta página mostraban un pequeño y desolado grupo de casas, pubs y tiendas, aunque la torre del reloj del pequeño ayuntamiento era única. Había suficientes detalles en la foto para identificar la torre como la misma que en la foto que me enviaron Alice y Roude. Entonces, ¿cómo los diablos terminaron ahí? Había algo en el nombre del pueblo, algo inquietante, que mi memoria reconocía pero se negaba a detallar. Después de probar diferentes cosas para hacer que mi lento cerebro se moviera, finalmente revisé el prefijo del teléfono en línea y encontré cientos de páginas de nombres enumerados en esta área. Suspiré y comencé a hacer clic. De repente apareció un nombre. Talbot, ese señor. 1472 Sandown Road, Harlington. 809 a 476. Talbot. Chris Talbot, él o su hermano Callum. Los gemelos Talbot, más conocidos como los gemelos Toespot, eran unos matones potenciales cuando todavía estábamos en la escuela. Eran bastardos de clase baja que intimidaba sus vidas, incluso desafiándonos a mi hermano y a mí al tratar de ligar con nuestras novias en nuestro penúltimo año de escuela. Eran 2 años mayores que Alan y 3 mayores que yo, pero estaban un año por detrás de mí en la escuela, ya que habían pasado un par de años en un reformatorio. Alan y yo no retrocedimos y el enfrentamiento tuvo lugar detrás de los cobertizos para bicicletas. Como siempre sucedía cuando había una pelea secreta en la escuela, el área se llenaba de una audiencia demasiado entusiasta. Los Hotspats lo trataron como una especie de pelea por el campeonato y parecían estar imitando a Rocky Balboa, boxeador en la sombra, corriendo en pequeños círculos. Alan y yo simplemente los observamos desde el otro extremo del área abierta en el centro de la multitud. Hicimos un plan y actuar como niños de 5 años con un subidón de azúcar no formaba parte de él. Las 2 chicas en el centro de este lío estaban entre un grupo de chicas a un lado, en territorio neutral entre las 2 facciones, lo cual fue decepcionante. Sería un poco más tranquilizador saber que al menos están de nuestro lado. Los gemelos eran grandes, con fuertes músculos domésticos, desarrollados tras años de trabajo forzado en la granja de su padrastro. Entonces, cuando atacaron, hicimos trampa sabiamente y sacamos los bates de cricket que habíamos escondido entre los arbustos y después de haber jugado a los bolos un par de veces ya no quisieron pelear más. No fui estúpido. Vendí equipos de telecomunicaciones, principalmente agencias gubernamentales que ya sabían exactamente lo que querían. Básicamente, todo lo que realmente necesitaban era alguien que los tomara de la mano mientras firmaban contratos, lo que no requería mucha capacidad intelectual. No, no era un intelectual. Pero podía adivinar lo que estaba pasando aquí. El esquema era bastante simple. Pensé un rato y luego llamé a mi hermano. Después de un poco de discusión, Alan estuvo de acuerdo con mis conclusiones. Nuestras esposas nos han estado engañando a los Talbot y a mí durante un par de años. Mi hermano mayor estaba furioso. Sin embargo, mis sentimientos me desconcertaron. Estaba enojado con Alice por su traición, especialmente porque regularmente se asociaba con imbéciles que estaban muy por debajo de ella en clase y calidad, pero no sufrí. Me sentí herido, pero no devastado. Y sentí una profunda decepción por su elección, pero no desesperación. No tenía ganas de jugar más juegos en línea y la lluvia había parado, así que entré a la tienda y compré medio litro de leche.
Me encontré mirando los estantes de cerveza y realmente quería 1 litro o 2 de la mejor cerveza marrón de Newcastle. Desafortunadamente, regresé a casa con una taza de té y algunos bocadillos de chocolate, perdido en mis pensamientos. Me sobresalté cuando sonó mi teléfono. Sí, ¿hola? ¿Daniel? La voz de Alicia. ¿Eres tú? Sí. ¿Qué querías, Alicia? Tu hermano acaba de estar aquí. Me sorprendió, comenzó a funcionar mucho antes de lo que esperaba. ¿Qué dijo él? No dijo una palabra. Él simplemente se quedó allí, con la cara tan roja que pensé que estaba sufriendo un ataque al corazón. Luego golpeó a Aroude con tanta fuerza que ella cayó y la arrastró fuera de la habitación. ¿Debo llamar a la policía? ¿Estás seguro de que quieres arrojar luz sobre todo? Creo que esto revelará tu pequeño secreto, ¿no? ¿O realmente pensaste que las acciones de Alan sucedieron de la nada, simplemente se despertó y decidió descargar su insatisfacción con la vida con Rod? Esta vez la pausa fue aún más larga. ¿Qué quieres decir? Preguntó finalmente. Alice, esto es indigno de ti. Deberías haberte dado cuenta en el momento en que Alan apareció en un hotel a kilómetros de donde se suponía que debías estar, que sabíamos todo sobre tu asqueroso fin de semana. Se escuchó un leve sollozo y claramente la imaginé allí, sentada en la cama en bata. Su cara estaba rosada y sus ojos rojos de tanto llorar. Sin embargo, no sentí mucha simpatía. Diablos, por lo que yo sabía, ella podría estar usando una camisola de satén transparente y recostada cómodamente con una copa de champán y una gran sonrisa. Lo lamento. Suspiré pesadamente. Sí, todos lo sentimos. ¿Y qué nos dará tu disculpa? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó en voz baja después de un largo silencio. No hacemos nada. Probablemente encuentres otro lugar para vivir a menos que quieras mudarte y vivir con tus hermanos. Dios no. Afirmó con decisión. Parece que claramente no tienes suficientes emociones positivas hacia ellos. ¿Entonces será solo por sexo? ¿Qué, ya no estoy en tu barco? ¿Estás cansado del señor Vanilla? Bueno, sí y no. ¿Qué? ¿Qué tiene sentido? Te amo y me gusta hacer el amor contigo. Pero eran todo lo contrario a ti en todos los sentidos, y eso lo hacía emocionante. Dije, a pesar de apreciar su honestidad. Pero no tomé en cuenta que ella se acostó con los dos. Nunca se me ocurrió. ¿Ellos dos? ¿En realidad? Dios, estoy aún más decepcionado de ti. ¿Cómo podría no ver en ti esta necesidad de satisfacer tus deseos más bajos? ¿Qué sigue? ¿Vas a salir a robar cosas, lastimar a niños, torturar animales, violar y matar gente? Oh, vamos, Daniel. Admito que te engañé, pero fue solo sexo. Yo no merezco esto. No soy tan malo. Creo que es bastante malo. Felizmente fuiste y cambiaste, lo cual es un deseo primitivo. Es la parte cavernosa de tu cerebro la que grita, lo quiero, así que lo conseguiré pase lo que pase. El engaño, el robo, la violación, el asesinato, todo esto es parte del cerebro primitivo. Por eso no lo hacemos y creamos la civilización para intentar garantizar. También significa que la persona que hace esas cosas no está lo suficientemente evolucionada, no tiene suficiente empatía para ser civilizada. Porque lo que todas estas cosas tienen en común es que cuando te permites hacer esto, siempre alguien sale lastimado. El costo para la persona que hace esto es a menudo insignificante porque alguien más siempre paga el precio con dolor. Y con tus acciones demostraste quién eres y lo que eres. Estoy profundamente decepcionado conmigo mismo por no darme cuenta de esto. Oh, vamos. Esto es ridículo. Admití que te engañé. Pero no estaba intentando matarte, ni robar, ni nada por el estilo. No, simplemente hiciste lo que más me dolió. Peor aún, lo planeaste deliberadamente, lo llevaste a cabo e incluso me hiciste pagar por ello, sabiendo todo el tiempo que me causaría un gran dolor. Lo siento mucho, pero todavía no veo la diferencia. Y si crees que en esta situación hay un menor grado de dolor que te da la salvación, entonces estás aún más lejos de lo que pensaba en el camino hacia este cerebro de mono. Alan, nunca pensé que lo descubrirás. No quise hacerte daño. Te amo. Sigues diciéndolo y tal vez sea verdad. Pero aún así lo hiciste felizmente y con malas intenciones, nunca intentas protegerme de esa mujer de las cavernas que llevas dentro. De hecho, probablemente esté menospreciando a la gente de la edad de piedra al decir esto. El cerebro del mono suena mejor. No para mí, dijo miserablemente.
Actualmente estoy casada con un ser subdesarrollado en forma humana. Para. No es justo. Solo estás intentando hacerme daño. Es un reflejo de lucha o huida, Alice, dije casualmente. Es otra parte del cerebro básico, excepto que esta parte intenta defenderse y sobrevivir cuando es atacada. No te estoy atacando. Yo nunca quise. ¿Cómo crees que debería reaccionar cuando descubro que haces un trío con tu cuñada cada 3 meses y, de manera divertida, me haces pagar con dolor y dinero por el privilegio de tener cuernos? ¿O cuando me di cuenta de que me señalas en una dirección y luego en otra para ocultar tus motivos más viles? ¿O cuando me di cuenta de que compras basura en la misma tienda de la esquina y pretendes desenterrarla en diferentes lugares en tus viajes de compras de antigüedades? ¿Te imaginas que seguiría ignorando todo esto, o asumiste que no me importaría y tal vez incluso estaría feliz de que finalmente pudieras satisfacer a ese primate arbóreo dentro de ti? No. No importa cómo lo mires, me atacaste. Yo no lo hice. No pensé en nada de eso. Pensé que nunca lo sabrías, así que nunca consideré ninguna de estas preguntas. Y nunca se me ocurrió que estuvieras pagando por mi engaño, era solo parte de nuestro presupuesto. ¿Cómo supiste sobre esto, y por qué dices eso? Nunca te había oído hablar así, ¿desde dónde sale? Mente normal, Alice. Tus instintos te devolvieron a tu base primordial y los míos me ayudaron a avanzar hacia cosas mejores. Ahora bien, sabiendo esto, ¿hay alguna razón por la que pensarías que el primate y yo deberíamos permanecer juntos? No puedo imaginarte quedándote conmigo como mascota. ¿Qué pasa si retrocedes más? Ahora ella estaba llorando mucho. Estás siendo tan terrible, sollozó. Ojalá me abofeteaste como Alan le dio a Rhode. Probablemente lo merezco, pero es simplemente cruel. Es todo lógica. Cualquier crueldad que sientas es simplemente una reacción a mi punto de vista. Lamento que Alan haya golpeado a Rhode. Este no es mi camino. Este fue tu camino. Luchaste por mí en la escuela. Luchaste por mí y me derrotaste. Fue emocionante. Entonces, sus palabras me dejaron sin aliento por un momento. ¿Así que tuve que seguir luchando para evitar que me hicieras trampa? ¿Esto es todo? Oh, no. Pero significó mucho. Significaba que me amabas más que a nada ni a nadie. Entonces déjame preguntarte esto. ¿Con quién luchaste por mí? Hubo un largo silencio mientras ella se daba cuenta de la intolerable posición en la que se había puesto. Lo siento, Daniel. Lo siento mucho. Ella se colgó. No volví a llamar. Supongo que no la amaba tanto como pensaba. Quizás estar juntos tanto tiempo signifique pulir el brillo del oro hasta convertirlo en platino, aunque supongo que eso es lo que le sucede a la mayoría de las parejas. En cualquier caso, ella ya no era especial para mí, simplemente normal. Solo una mujer con la que pasarías por la calle sin pensar ni considerar. Entonces, al final, a pesar de los gritos y el crujir de dientes de Alice y, ciertamente, algunos recelos y pensamientos de perdón por mi parte, nos dirigimos a la corte de divorcio. Pensé en cómo vengarme de alguna manera de estos idiotas, pero luego me di cuenta de que era imposible. Habían estado cultivando toda su vida, por lo que probablemente ahora eran incluso más fuertes físicamente que cuando eran adolescentes, y yo ya no tenía un bate de cricket. Más importante aún, una mirada más cercana a Google Maps reveló que sus cultivos probablemente eran en su mayoría tierra, y la granja que compartían con 2 esposas y una horda de niños mal vestidos y harapientos se parecía más a los restos de un campamento gitano que a cualquier otra cosa. No podía hacerles nada que pudiera empeorar sus vidas. Supongo que las visitas trimestrales de mi esposa y mi cuñada a su pueblo fueron probablemente los momentos más destacados de toda su miserable vida: Navidad, Pascua, Bay Fawkes y Año Nuevo, todo en 2 noches. Quizás por eso vinieron los Morris Dancers a la fiesta. Alice y yo acordamos amigablemente dividir la propiedad para el divorcio, a pesar de que insistí absolutamente en que ella se quedara con toda la basura que trajo a casa de sus antigüedades y continuará alquilando la casa. Me mudé y encontré mi propio lugar. Alan y Rhode pasaron por momentos difíciles durante algunos años, pero finalmente se calmaron nuevamente después de que mi hermano primero orquestó y luego se arrepintió de su propia aventura de 4 meses, lo que de alguna manera los igualó. Perdí algunos amigos en los meses previos y posteriores a mi divorcio, pero no fue por la razón que pensé. No tuvo nada que ver con mi matrimonio roto. Me importa un comino tu divorcio, explicó mi amigo cuando le pregunté al respecto. Ella te engañó y te divorciaste. No es la primera vez que esto sucede en nuestro círculo y he aprendido a no tomar partido. No, la cuestión es que te has vuelto un poco imbécil, un imbécil pretencioso y arrogante. Cada vez que nos juntamos, tengo la sensación de que nos menosprecias a todos, aunque intentas ocultarlo.
Fuimos juntos a la escuela y ambos recibimos la misma educación. Entonces, ¿qué es esta actitud arrogante y de hablarnos con desdén, como si supiéramos algo oculto a los demás? Educación en casa, fue la única respuesta que pude dar en ese momento. Pero pensar en lo que dijo me hizo darme cuenta de que tenía razón. No tenía nada de malo como amigo, pero lo trataba a él y al resto de las personas con las que interactuamos como menos inteligentes y casi sin educación. ¿Realmente me he convertido en un completo y absoluto imbécil? Y, sin embargo, no podía volver a ser la persona que solía ser antes de que comenzara todo este lío, el cornudo felizmente estúpido y desprevenido que simplemente se deslizaba sin esfuerzo por la superficie de la vida, dejando pocas ondas en el camino. No pude hacerlo por ellos y no intenté hacerlo por mí mismo. Me negué a ser esa persona en el futuro. Dejé atrás mi antigua vida. Después de unos meses de vagar por Gran Bretaña, seguí adelante y finalmente viajé por el mundo y me gané la vida en muchos países como profesora de inglés, historia o geografía. Pasé muchas horas en mi computadora portátil cuando visité y aprendí los idiomas locales. En Taiwán conocí a un pequeño profesor universitario y me enamoré de él. Ella era local y su verdadero nombre era Mei Lin, que significa hermosa y gentil y era bastante apropiado. Sin embargo, la mayoría de los taiwaneses también tienen nombres en inglés, y Kitty era el nombre al que solía responder, lo que encajaba perfectamente con su personalidad. Era agradable a la vista, pero al principio se mostró quisquillosa y distante. Sin embargo, después de que nos conocimos mejor, ella se volvió juguetona y siempre cariñosa, y le gustaba que la acariciaran como a un tierno gatito, cuando se sentaba en mi regazo o se recostaba sobre mí, un gato lo suficientemente pequeño para los dos. Fue completamente cómodo. Todas sus otras preferencias eran completamente humanas, y eso es lo que yo sentía por ella, así que éramos perfectos el uno para el otro. Después de casarse y mudarse a Australia, mis sobrinos y sobrinas, individualmente o juntos, venían a visitarnos a Sydney cada vez que tenían tiempo libre para irse de vacaciones. Sean estaba feliz de poder hablar con él sobre su investigación en astrofísica y el desarrollo de cohetes. ¿Y en cuanto a Alicia? Sería maravilloso imaginar que ella se marchitó y murió miserablemente sin mí. No, finalmente conoció y se casó con un granjero que no era Talbot, formó una familia adoptiva y estaba bastante feliz con su vida normal. Finalmente le pedí disculpas por insultarla de manera tan dura durante esa llamada telefónica. Le aseguré que, en realidad, ella no era una retrasada genética ni una criminal astuta, sino simplemente una persona codiciosa, malvada y egoísta. Por alguna razón ella no lo consideró una disculpa, pero yo no sentí la necesidad de continuar más. Los recuerdos no siempre son agradables.